Regresamos a Camino a los Pinos, estamos conversando con Gustavo Gordillo. Antes de ir al corte, hablábamos de este momento, no solo en México, sino en muchos otros países, de los movimientos de los indignados, este reclamo que lo mismo sucede y ha ido acompañado de los fracasos económicos de los gobiernos. Quizá en México estamos con la mecha prendida y todavía no dimensionamos el alcance de este momento, Gustavo. Sí, yo creo que es muy interesante recordar dos datos de la movilización que se dio en Egipto y en Túnez a principios de este año. Digamos, los dos eran regímenes dictatoriales, tenían 30 años con un cierto grado de estabilidad y con una restricción completa de las libertades cívicas. Había muchos grupos de oposición, pequeños grupos, núcleos, pero que no se articulaban. Y entonces en los dos casos pasan cosas relativamente semejantes. En el caso de Túnez, un vendedor de frutas en una ciudad, en un pueblo X de Túnez, le confiscan su verdura, se la llevan a la presidencia municipal, va y reclama la fruta. La mujer inspectora que le había quitado la fruta le da una cachetada. El joven sale de la presidencia municipal, se va a una gasolinera, compra un bidón de gasolina, regresa enfrente de la presidencia municipal, se echa la gasolina y se incendia. Ese hecho, que después salió por todo Internet, por todo Facebook y por Twitter y todo eso, fue lo que cuajó la movilización impresionante que tumba una dictadura de 30 años. Y en Egipto pasa una cosa similar, es decir, es un joven que está en un cibercafé, está tuiteando, está dirigiéndose con sus compañeros por Internet, sale de ahí, la policía le pide una mordida, no le da la mordida, lo golpean hasta matarlo. Sus compañeros lo acompañan hasta la morgue y entonces toman una foto del cadáver ya todo golpeado, terrible, lo sacan por toda en Internet y unos días después un pequeño grupo de 20 personas que hacía año con año una ceremonia el 25 de enero, a donde iban 10, 15 personas, de pronto se encuentran con una movilización de más de 100,000 gentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Y lo mismo podríamos decir en España, en Brasil, en Chile, o sea, que hay una indignación que está ahí presente y que esa indignación se articula a partir de hechos concretos. Entonces, el problema a mí me parece no es pensar si va a haber movilización fuerte en México o no, que yo creo que lo va a haber, sino cómo articulas esa movilización de una manera tal que permita consolidar la democracia, avanzar la democracia, y no que sea un elemento disruptivo. Y ese es, yo creo, el verdadero dilema. Pero si no estás pensando en que vaya a haber movilización, si tú estás pensando que los mexicanos son muy agachones, que no se organizan, que no nada, pues entonces te va a agarrar de sorpresa esta situación. Aquí en el país tenemos una situación pues muy delicada en términos de seguridad. Es un problema de seguridad tremendamente violento, hostil, agresivo, y tenemos una sociedad por necesidades económicas muy agraviada y en un grado de necesidades, en un grado de tensiones latentes. Aquí yo creo que el problema importante es que la toma de conciencia de los líderes políticos de conducir esta inconformidad y este nivel de tensión latente por un camino de construcción positiva, pacífica. Con más responsabilidad, Lorenzo. En cualquier momento... Debería de llegar el sentido de la urgencia de hacer cambios de fondo en el país que justamente eviten que esta posible indignación llegue a niveles poco deseables. Yo creo que el punto clave de todo esto es lo siguiente. Tú tienes que tomar, tú como gobierno, tú como partido, tienes que tomar en serio a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, tienes que aceptar que son gente razonable, que piensa, que si está indignada y se moviliza no es porque quiera hacerlo, sino porque ha llegado a tal punto su agravio que lo va a hacer. Si tú empiezas a prometerle cosas como para ver si los engañas, para ver si retrasas un poco el tema, lo único que vas a generar es un agravio todavía mayor. Entonces, el tema central es, hay que establecer una forma de diálogo, de comunicación, que tome en serio a la gente, que no crea que pueda hacerla tonta por una cuestión o por otra. Cuando eso no ocurre, entonces lo único que estás teniendo al fin de cuentas es posponiendo una bomba de tiempo.
Yo creo que en este tema tienes una razón fundamental. Hay que entender que la ciudadanía es madura y se le tiene que hablar y se tienen que negociar y se tiene que responder con madurez. Ni demagogias, ni mesianismos, ni elementos que pospongan temporalmente los problemas por conveniencia política, sino entrarle de frente. Yo creo que la mejor definición de democracia es que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Y como tú lo dices, cuando alguien está dispuesto a moverse es porque está en el último recurso de las opciones que se le han planteado. Y el riesgo, repito, es evitar que un actor político o un líder local o una persona en búsqueda de fama esté orientando a la movilización en forma violenta cuando tenemos mucho todavía que construir en forma pacífica en este país. No, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Yo me acuerdo que Carlos Monsiváis, que era un personaje, como ustedes seguramente lo saben, un personaje con mucha ironía, le dieron un premio en la Universidad de la Ciudad de México, el premio Honoris Causas Perdidas, y él así le gustó ese nombre, y entonces le preguntan ¿por qué causas perdidas? Bueno, las causas perdidas son aquellas causas que no aparecen en la primera parte, en el primer escenario, que están ahí arrumbadas en el sótano de la sociedad mexicana, porque es una memoria histórica y que en algún momento surgen, irrumpen. Y entonces el punto central de todo esto es que yo veo a la élite política mexicana, del partido que sea, del gobierno en la instancia que sea, muy atrás de cómo la sociedad mexicana está madurando. La sociedad mexicana no creo que esté pidiendo cosas imposibles, sobre todo los ciudadanos activos. Están pidiendo cosas razonables que se puedan hacer, pero lo que no pueden aceptar es una política de engaño, una política de medias verdades, una política de falta de transparencia. Eso es, yo creo, lo que más va a indignar. Y si algo va a hacer que la gente se movilice todavía más de lo que está haciendo es no comprender que tiene que haber un diálogo maduro entre iguales. Y si no hay eso, no creo que vayamos a avanzar mucho. Pues vamos a un corte, Lorenzo. Adelante. Por favor, ahí están nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, nuestro correo electrónico, nuestro correo de voz. Regresamos después de este corte, no se vayan.